La presión de operación es la variable principal de la destilación, porque es la que me fija las condiciones de temperatura que va a tener esa columna. Entonces, bueno, primero conozcamos el sistema con el que vamos a trabajar. El sistema ahora sigue siendo un recipiente cilíndrico, con la diferencia que ahora es más alto. Va a tener una alimentación que la vamos a denotar como F de alimentación y va a tener una composición que la vamos a denotar como ZF. Creo que venimos trabajando con esa nomenclatura igual. La idea de este equipo es que esa mezcla que yo introduzco logre separarse. El compuesto más volátil salga por el tope, el compuesto más pesado salga por el fondo. ¿En qué se diferencia este equipo del flash? Bueno, que en el flash yo podía introducir una alimentación 0,5, pero a lo sumo la composición que iba a obtener en el destilado podía llegar a 0,75, ¿sí? Dependiendo del equilibrio. Pero con este sistema yo puedo alcanzar en ese destilado una composición de 0,9, 0,95. Quiere decir que el destilado va a salir enriquecido en el compuesto más volátil. De igual forma, por el fondo se obtiene el compuesto más pesado. Si antes lográbamos llegar a 0,35, 0,30, pues ahora podemos obtener un compuesto pesado de mayor riqueza. O sea, cuando hablo de la composición siempre me refiero al compuesto más liviano. Por lo tanto, en el fondo pudiésemos alcanzar 0,1, 0,05 en el más liviano. Por ende, el pesado sería 0,90, 0,95. ¿Se ve? Sí. Entonces, lo que es la columna es como imagínense que un flash es una piecita de Lego. La columna son varios Legos, colocados uno encima de otro. En cada una de esas etapas se da una separación, como la que se daba en el flash. Pero a medida que se va dando la separación, el gas que va ascendiendo se va enriqueciendo en el más liviano y el líquido que va descendiendo se va enriqueciendo en el más pesado. ¿Sí? Entonces, nuestra columna no trabaja sola. Ella viene acompañada de un condensador en el tope y un rehervidor en el fondo. Estos no son más que intercambiadores de calor. ¿Por qué? Bueno, porque es que resulta que en el tope sale una corriente de vapor. Este vapor que sale acá es saturado. Entra a ese intercambiador y pues provee la corriente líquida, esta corriente que viene acá, una corriente líquida que se devuelve a la columna. Es la que le provee el líquido que devuelve a la columna para que haya un tránsito de líquido y de vapor. En el fondo sale una corriente líquida y esta entra al rehervidor. Luego el rehervidor calienta parte de esa corriente y la devuelve como vapor a la columna. Entonces el rehervidor me provee la energía con el vapor y el condensador me provee el líquido. ¿Sí? Yo necesito un tránsito de líquido y de vapor para que se pueda dar la separación. Entonces, vamos a ver más adelante que lo que yo devuelvo a la columna se conoce como reflujo, lo que se obtiene como tope es el destilado, lo que se obtiene como producto de fondo es residuo, tenemos el rehervidor, el condensador. ¿Sí? Profe, así como a este se le llama reflujo, ¿este tiene algún nombre en particular? Díganlo. Una corriente simplemente de vapor que se le devuelve a la columna. Sin embargo, hay sistemas donde también se controla. ¿Ok? Bien. Bueno, las columnas las vamos a ver en procesos de destilación, en procesos de absorción y en procesos de extracción líquido-líquido. Las de destilación tienden a ser rellenitas, se parecen a mí. Mientras que las de absorción y las de extracción líquido-líquido son líneas esbeltas, como ustedes. Son esbeltas. Entonces uno las diferencia cuando anda en planta, uno va caminando, mira, es una destilación, mira, ya es rebordeta.
Pero, mira, no, que ella es flaquita, eso es absorción, ¿sí? Ajá. Todas, ellas en particular, todas ellas son de destilación. Son de destilación, bueno, una de las características propias que tienen estas columnas es el tubo de gas. Les decía, las tuberías de gas siempre son gordas, son enormes, porque el volumen de gas es grande. En cambio, el de líquido tiende a ser menor. Entonces, cuando ven tuberías pequeñas, es porque es el líquido que está para el reflujo, por ejemplo. Bueno, ustedes ya saben en qué consiste la destilación. Es un proceso en el que separamos por diferencia de puntos de ebullición o de su volatilidad. ¿Cómo funciona? Bueno, a través de la transferencia de masa del compuesto más liviano hacia la fase gas y el más pesado hacia la fase líquida. ¿Cómo se imaginan ustedes que es el arranque de ese equipo? Aquí está la columna. ¿Cómo la pongo en funcionamiento? ¿Será que le doy un botoncito así como prendemos la luz y listo? ¿Qué se les ocurre a ustedes que se debe hacer para poner en operación ese monstruo que está ahí? Recuerden que ahí dentro yo tengo que tener un flujo de vapor y un flujo de líquido. El flujo de líquido y vapor. Ajá, fíjate, este es un esquema. ¿Cómo la pongo a operar? ¿Qué hago? Ajá, lo primero es que le tengo que meter una cierta alimentación, una carga. Y después que tengo un cierto nivel aquí, ¿qué hago? Ajá, enciendo el servidor, ¿verdad? Pero yo cargué y cerré. Cierro aquí y cierro acá. Porque necesito el tránsito de líquido y de vapor. Entonces tengo acá el nivel y enciendo el servidor. Bueno, es como la olla cuando pongo a calentar agua, pero eso no es inmediato. Y dependiendo del volumen, eso tiene su tiempo. Bueno, pero ya a la hora empezó a generarse el vapor. El vapor subió, se enfrió y empezó a bajar. Y eso se hace hasta que logro que lo que suba sea igual a lo que baje. En ese momento es que yo abro la alimentación y las válvulas de salida. El estacionario, buscas estado estacionario justamente con ese flujo de líquido de vapor que además te garantice un gradiente de temperatura constante y unas composiciones de tope y fondo que no cambien. Ese es tu estado estacionario para el arranque de la columna. Después que, vamos a decir, tienes ese primer estado estacionario, tú alimentas. A los 2 minutos, olvídate que todavía vas a alcanzar producto de especificación, porque la columna se está adaptando ahora a esa alimentación que tú ya acabas de proveer. Esos primeros flujos de top y fondo no logran la especificación, pero bueno, no importa, porque al alcanzar el estado estacionario, quiere decir que la composición de aquí no varía en el tiempo y la composición de acá tampoco. Entonces, bueno, como les digo, no es de forma inmediata. Hay que darle tiempo al sistema para que llegue a esa condición. Entonces, bueno, así es que se arranca esta columna. Y eso lo van a hacer ustedes en el globo. Y evidentemente tarda. O sea, no es inmediato. Puede tardar media hora, puede tardar 45 minutos. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las variables principales de operación que tiene este sistema? Bueno, temperatura, presión, los flujos, composiciones y la relación de reflujo, que va a ser alta para nosotros. ¿Okay? ¿Cómo se diseña esta columna de ventilación? Bueno, diseñar, como ya hemos visto, es poder definir el diámetro y la altura. Entonces, vamos a ver cómo hacer eso con la columna de ventilación. ¿Ok? Bien. Lo primero que vamos a hacer aquí va a ser definir el número de etapas. Para el diseño de la columna, lo primero que vamos a hacer con los distintos métodos es definir el número de etapas. Y eso es lo que hacemos de forma gráfica. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de columnas de destilación.
Fíjense, por ejemplo, estas que están aquí son del texto, son columnas del texto, y les recordaba, no sé, díganme si se los he dicho o no, que aquí está en columna, fíjense la tubería de gas que viene, esta tubería debe ser de líquido, pero van al fondo y aquí abajo es donde están los intercambiadores de calor y el tambor de flujo. Nunca lo vamos a ver arriba, ¿ok? Uno los esquematiza colocándolo arriba, pero físicamente no están ahí. Sí, porque a veces hemos hecho visitas y ¿dónde está condensado? Estas son las columnas de Arroyo Santa Teresa. Ah, ¿verdad? Ellos tienen pues 4 torres, donde está la principal, que fíjense, el diámetro también depende del flujo con el que se trabaja. La primera, que es a donde llega toda lo que se fermenta, es como la más grande. Y ya las otras son como más pequeñas, manejan menos flujo. Esta es una columna de destilación atmosférica en la refinería de Palito. Y fíjense que se ven como parches, ¿no? Eso es que se ha ido reponiendo el sistema de aislante para que no se pierda calor en los alrededores. La idea es que el calor que trae el vapor se le ceda al líquido para evaporar el compuesto liviano, no que ese calor se me pierda con el ambiente. Entonces, normalmente las columnas deben de estar aisladas, ¿ok? Bueno, y además que el Palito está cerca de la costa, entonces el tema de corrosión es importante. Hablando del Palito, déjenme compartirles esta foto. Hay un chico de aquí que estaba haciendo, que está haciendo su pasantía y va a comenzar tesis en Morón. No le pregunto. Bueno, está haciendo pasantías en Morón y resulta que en refinería se dan cuenta todas están cerca del mar. Ay, ¿será que yo dije mi teléfono? A nosotros le damos escrito.